Bueno, arrancamos entonces. Yo coordino Equinoterapia Nuestro Encuentro, funcionamos en el Club Hípico Americano, en Fátima, en el partido de Pilar. Estas son fotos de fiestas de fin de año con el equipo y con algunos de nuestros jinetes. Bueno, la siguiente. El tema de hoy va a ser contraindicaciones y precauciones en equinoterapia. Hay una máxima aplicada en la medicina que dice primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño. Esta es una frase que se atribuye al médico griego Hipócrates, fundamental tener en cuenta. Hay otra frase muy acuñada también que es no hay enfermedades sino enfermos. Y esto quiere decir que un mismo diagnóstico puede ser indicación de equinoterapia y otro paciente con ese diagnóstico puede tener una contraindicación. O sea que acá ya vamos viendo lo importante de ver cada paciente, cada jinete en particular. Y además, un mismo paciente puede tener indicación de hacer equinoterapia en un momento y por su evolución clínica después tener una contraindicación de hacerlo. O sea que es fundamental el seguimiento. O sea, tengo un paciente y el seguimiento diario y las consultas con su equipo para ver cómo es su evolución. De esto que estamos hablando surge que hay que hacer siempre, con cada paciente, una evaluación. Evaluar al paciente y la situación en particular. En nuestra actividad hay distintas variables a tener en cuenta, analizando riesgos versus beneficios. Si los beneficios superan a los riesgos, vamos adelante con la terapia teniendo en cuenta, por un lado, el paciente, hay que hacer una evaluación interdisciplinaria con el equipo y siempre mantener contacto con el médico de cabecera y con el equipo tratante para aunar criterios en cuanto a objetivos terapéuticos, precauciones y demás. Después tenemos al caballo, que es nuestro herramienta, o la palabra que les guste. Herramienta a veces no me gusta mucho, realmente es el ayudante, es a través del cual hacemos nosotros la terapia. No todos los caballos son para todos los pacientes, hay que tener en cuenta su temperamento, el paso, la conformación, la impulsión, el nivel de entrenamiento, qué equipos voy a usar. Un caballo con un paso rápido y cortito puede ser ideal para un chico que quiera mantener activa su atención, pero no va a ser el adecuado para un paciente con espasticidad. O sea que, evaluando siempre, ya estamos viendo características del paciente, características del caballo, características de nuestro equipo, un poco lo que estábamos hablando recién. Hay en el equipo terapéutico la persona que esté calificada para atender un determinado paciente con un determinado diagnóstico, pacientes con severos problemas de conducta, ¿está la persona adecuada para manejarlo? Y por último, ¿tengo las instalaciones adecuadas? Si viene una persona en silla de ruedas, un adulto, tengo que tener una rampa adecuada y un equipo capaz de hacer la monta y la desmonta. O sea que de todas estas variables siempre hay que evaluar si la terapia es la adecuada o no. ¿Cuándo es una contraindicación? Cuando haciendo todo este análisis la terapia no es apropiada. ¿Por qué? Porque el movimiento del caballo o su medio ambiente puede provocar dolor o disminución en la funcionalidad del paciente o agravar la condición médica. Esta contraindicación puede ser permanente cuando está instalada esta dificultad y va a permanecer para siempre, o puede ser temporal hasta que la situación que la contraindica se supere. Por ejemplo, un paciente que es sometido a una cirugía, hasta la alta quirúrgica, va a estar contraindicado. Y va a haber una precaución, una situación de precaución, cuando se requieran consultas con el médico o el equipo tratante, poner algún equipo adicional, hacer cuidados especiales o reevaluaciones periódicas. Para organizarnos un poco, hemos dividido a las contraindicaciones y precauciones en generales, psicológicas o psiquiátricas, osteoarticulares y neurológicas. Entonces vamos a empezar, la siguiente, con las contraindicaciones generales. Una de ellas es la hipertensión arterial no tratada. En un adulto, la presión que está por arriba de 140 de sistólica y 90 de diastólica, 14,9, se considera hipertensión. Cuando esta situación no se encuentra controlada, recordemos que estamos en una actividad que implica actividad física, esfuerzo físico, no solo en la monta, no solo en el andar a caballo, sino en la monta y la desmonta. Y cuando hay hipertensión arterial, eso genera enfermedad cardíaca, o sea que estamos sobrecargando aún más el esfuerzo cardíaco.
y hay además también riesgos de accidentes cerebrovasculares. O sea que en hipertensión arterial no tratada estaría contraindicada. También cuando hay trastornos cardíacos descompensados, por la misma causa, el esfuerzo físico que supone la actividad, cuando hay enfermedad coronaria o en cardiopatías congénitas que no se encuentren compensadas. Cuando hay procesos infecciosos agudos, sean generales o locales, por ejemplo, síndrome febril, enfermedades infectocontagiosas, un paciente con varicela no va a ir a practicar equino porque contagia a los demás, y además porque su organismo no está en situación del esfuerzo de la actividad. O hay infecciones, por ejemplo, de órganos internos. También se describe como contraindicación general las alergias severas, alergias a pelo de caballo, a picadura de insectos, a elementos del entorno. Severas es cuando hay riesgo de un shock anafiláctico, que es una situación de urgencia, porque se desencadena rápidamente una reacción alérgica que da una insuficiencia respiratoria por edema de glotis o por un broncoespasmo muy importante, además de urticaria gigante. Y otra condición general que contraindica la actividad es la hemofilia severa. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es la hemofilia. La contraindica cuando el paciente tiene historia reciente de sangrados. Vamos a hablar ahora sobre hemofilia entonces, la siguiente. La hemofilia es una enfermedad genética que es más frecuente en los hombres. Hay una cantidad insuficiente de factor 8 o factor 9 de la coagulación. Cuando hay una herida, la sangre deja, o sea, se produce el coágulo porque acuden primero las plaquetas y además porque se van activando en forma de cascada una serie de factores de la coagulación que se enumeran con números romanos del 1 al 12. Cuando falta el factor 8 es la hemofilia A, cuando falta el factor 9 es la hemofilia B. ¿Cuál es la clínica? Cuando va a haber sangrado espontáneo o excesivo después de una herida. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de sangrado? Las más frecuentes son las articulaciones, que van a tener hinchazón, dolor, rigidez, deformidad articular, cuando hay procesos de sangrados a repetición. Se llama hemartrosis cuando hay un sangrado en la articulación. También puede haber sangrado en músculos, en el cerebro, que esto es realmente grave, en aparato gastrointestinal, aparecen moretones, hematomas, epistaxis, que son los sangrados nasales. Hay diferentes grados de severidad de hemofilia. En los pacientes menos severos, esto será una precaución, y tendremos que evitar el apoyo sobre superficies duras, y evitar movimientos bruscos, todo aquello que pueda desencadenar una lesión interna y sangrado. Bueno, leyendo sobre este tema en distintos libros, hablaban sobre la obesidad algunos, ¿no? Como una contraindicación general, la obesidad grave. La obesidad se define por un índice de masa corporal que sea superior a 40. El índice de masa corporal surge de una fórmula que es peso sobre talla al cuadrado. Va a ser una obesidad leve, cuando este índice da entre 30 y 35, moderada cuando da entre 35 y 40, y mayor de 40 es una obesidad grave. Un adulto con una talla de 1,70 m, con un peso de 120 kilos, tiene un índice de masa corporal de 42. ¿Podemos montar a caballo a una persona con este peso? La siguiente. Bueno, y para esto, esta fórmula la dijo Martín en una de sus charlas, y creo que es importante, porque esta fórmula de Barón y Crevat nos dice cuánto peso lleva cómodamente un caballo. La fórmula surge de hacer el perímetro torácico al cuadrado, por una variable que es 56, dividido la alzada. Acá está, a la izquierda, la medición de la alzada, que es la parte más alta de la cruz, y a la derecha, la medición del perímetro torácico del caballo, que se hace en el lugar donde va la cincha. Entonces, en una persona que tiene obesidad grave, para saber si tengo el caballo adecuado para montarlo, voy a tener en cuenta esta fórmula, llevándola a cabo con las medidas de mi caballo, la musculatura del caballo, y también incide la habilidad del jinete para montar, porque un jinete que tiene muy poco equilibrio, evidentemente va a sobrecargar más al caballo. Un caballo criollo promedio, que tiene un perímetro torácico de 1,74, una alzada de 1,44, lleva cómodamente un jinete de 117 kilos. Esto lo nombro porque por alguno de los libros vi que contraindicaban con 90 kilos.
y realmente un criollo promedio no es un caballo tan grande. O sea que para decidir si un paciente que llega con una obesidad puede montar o no, o si tenemos nosotros el caballo adecuado, podemos utilizar esta fórmula y tener en cuenta estas características. Concluimos acá con las contraindicaciones generales o clínicas. Hablamos un poquito ahora de las contraindicaciones psiquiátricas. Va a estar contraindicado cuando la persona es activamente peligrosa para sí mismo o para terceros, pacientes que hagan abuso activo de sustancias, de drogas o alcohol, pacientes que tengan alteraciones del estado mental, que pueden incluir delirio, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia no tratada, o con cuadros de psicosis que tengan alucinaciones visuales o auditivas, o demencia, o cuadros de confusión severa. No tengo experiencia yo en pacientes así psiquiátricos. Este tema lo conversé con Marcela Aldazábal, que sí, ella es psicóloga y tiene más experiencia, así que estas serían las contraindicaciones por las cuales con una condición psiquiátrica no se podría realizar la terapia. Contraindicaciones ginecológicas. Una sería el prolapso vaginal, o sea, todo esto tiene que ver con, estamos horcajados en el lomo del caballo. ¿Qué es el prolapso vaginal? Cuando hay debilitamiento de los músculos, de los ligamentos que sostienen el útero en la pelvis. En ese debilitamiento el útero desciende hacia el espacio vaginal. Las causas pueden ser el envejecimiento, en las mujeres con partos, varios partos vaginales suele ocurrir, y también cuando aumenta la presión dentro del abdomen por obesidad o por tos crónica. En el dibujito de la derecha se ve primero el útero en la posición normal, y más allá, la segunda dibujo muestra el prolapso uterino. Esta condición evidentemente contraindica la monta. Y otra contraindicación ginecológica es el embarazo. Bueno, ahora vamos a entrar en el capítulo de contraindicaciones osteoarticulares. Y para eso hacemos un breve repasito, porque cuáles son las estructuras óseas y articulares que están en contacto con el lomo del caballo, y que al tener una patología pueden provocar, o sea, hacer condiciones para tener una precaución o una contraindicación. Recordemos que en el asiento correcto hay un trípode, tiene que estar apoyando los dos huesos isquiones, que están en el dibujito de la izquierda, marcado con el número 6, y la entrepierna, que es la rama inferior del hueso púbico, que está marcado en el dibujo con el número 5. Esas serían las bases del asiento correcto. Entonces, la pelvis es el punto de contacto con el lomo del caballo. Aquí vemos cómo en el dibujo de la derecha dijimos que los isquiones son esos huesos curvos que están apoyados en el lomo y que permiten que la pelvis bascule, que vaya hacia adelante y hacia atrás. Permite que se pueda seguir el movimiento tridimensional del lomo del caballo. En los dibujos de la derecha vemos cuál es la correcta postura de montar. Sabemos que montar es como estar parado, siguiendo las alineaciones verticales y horizontales como estar parado, con las piernas más o menos flexionadas. En el dibujo de la izquierda, el inferior, vemos, la primera es una pelvis en posición correcta, y la segunda es cuando hay una retroversión pélvica, lo que llamamos habitualmente como que está sentado en una silla, y el tercer dibujito, ahí se muestra marcando una hiperlordosis, hay una anteversión, es decir, está la pelvis inclinada hacia adelante. La correcta es la primera, con la pelvis en posición neutra. Y en la figura vemos como la pelvis colocada en posición neutra va a poder absorber los movimientos del caballo, apoyada en los isquiones, permite que la columna esté erguida y todas sus curvaturas normales van a ir absorbiendo el movimiento del caballo. Siguiente. Siguiente. Bueno, en este dibujo vemos cómo hay una interrelación entre los movimientos de la pelvis y los movimientos del tronco, la columna. Hay una interconexión pelvis-tronco. Todo movimiento que se produce en la pelvis va a tener su repercusión en la columna, ya porque hay una interdependencia muscular, de inervación, o sea que es importante, cuando uno observa al paciente montado, ver cómo mueve pelvis y cómo va absorbiendo también
la columna todo ese movimiento. Es fundamental, si dijimos como contraindicación, que iba a ser una contraindicación cuando no podía seguir el movimiento del caballo, recordar cuáles son los movimientos que se realizan en la pelvis cuando montamos. Las elevaciones y rotaciones alternas de la pelvis por la marcha del caballo generan 3 movimientos pélvicos simultáneos: la aducción y abducción, la extensión y flexión, y la rotación interna y externa. La columna se ve afectada directamente por la estimulación del movimiento del caballo a través del asiento del jinete. Bueno, habiendo ahora recordado un poquito por qué es tan importante saber cuáles son las estructuras que están en contacto, que se movilizan tanto en la monta, vamos a empezar a hablar de cuáles son las contraindicaciones osteoarticulares. Primero las vamos a leer y después vamos a ir hablando de cada una. Dentro de las contraindicaciones osteoarticulares figura la inestabilidad vertebral. Cuando las vértebras son inestables, hay riesgo de lesión medular. Recordemos que dentro del canal de las vértebras está la médula espinal, entonces hay riesgo de lesión medular. Vamos a hablar de la inestabilidad de la primera y segunda vértebras cervicales, de las semivértebras, de la espondilolistesis y de la hernia aguda de disco. Otra contraindicación osteoarticular son los procesos inflamatorios agudos, de causa infecciosa o de causa reumática. Las articulaciones que están con un proceso inflamatorio agudo tienen dolor, inflamación, rigidez, degeneración articular y pérdida funcional. Las osteoartritis agudas, parece una palabra rara, pero itis es inflamación e infección. Osteohueso, artritis articulación, o sea que siempre que hay una inflamación o infección del hueso o la articulación estaría contraindicado. La artritis reumatoidea en fase aguda, también la contraindica. Hay que evitar ejercicios con impacto o con carga de peso en estos procesos. También es una contraindicación las fracturas patológicas, fracturas que se presentan sin tratamiento exitoso de la enfermedad de base, y vamos a hablar de la osteoporosis muy severa, de la osteogénesis imperfecta, y de los tumores óseos que lastiman el hueso evidentemente y son causas de fracturas patológicas. También de las deformidades articulares, por patología degenerativa o de otras etiologías. Y dentro de este rubro de contraindicaciones entran la coxoartrosis, que es la artrosis de la cadera, la artritis reumatoidea, y una condición que es la artrogrifosis. En estas situaciones, cuando no es posible un posicionamiento correcto sobre el caballo, o presenta dolor durante la sesión, estaría contraindicado. Y por último vamos a hablar de la escoliosis severa y las curvaturas de la columna. Bueno, la siguiente. Vamos a empezar a hablar entonces de los cuadros que causan inestabilidad de la columna vertebral. Inestabilidad de la primera y segunda vértebras cervicales, espondilolistesis, hemivértebras y hernia de disco. Iniciamos con la primera, la siguiente. La siguiente, Fede. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de la subluxación atlantoaxoidea. La primera vértebra cervical se llama atlas. La segunda vértebra se llama axis. El axis lo van a reconocer porque tiene una apófisis odontoides. Esta es una vista posterior, o sea que estamos viendo desde la espalda del paciente. La apófisis odontoides está sujeta a la cara de la primera vértebra atlas por un ligamento que se llama ligamento transverso. Si ustedes ven, de la apófisis odontoides hacia atrás es el canal medular y por ahí circula, ahí está la médula espinal. Entonces, cuando hay alteraciones en la alineación entre la primera y segunda vértebras cervicales, generalmente estas se deben a que hay hipotonía o una laxitud aumentada de los ligamentos, en este caso el ligamento transverso. Esta inestabilidad de la primera y segunda vértebra cervical se ve entonces en pacientes que tienen laxitud ligamentaria aumentada y hipotonía, es decir, bajo tono muscular. Se puede ver en pacientes con síndromes genéticos, por ejemplo el síndrome de Down, o acondroplasia, que es el enanismo, o en cuadros donde hay alteraciones del colágeno, que causan una movilidad excesiva de las articulaciones. El colágeno forma parte del tejido conectivo, como que es el tejido que está rellenando otros tejidos. Entonces, cuando el colágeno no está bien formado, es en el síndrome de Marfan, entre otros.
La artritis reumatoidea es otra enfermedad que cursa con inestabilidad de la primera y segunda vértebra. Como estuvimos hablando, el riesgo es la compresión del canal medular con síntomas neurológicos. Siguiente. La próxima. Ahí está. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Down, porque por frecuencia recibimos realmente más pacientes con este síndrome que de las otras causas de inestabilidad que estuvimos hablando. El síndrome de Down es una trisomía del par 21, es la causa más común de anomalía genética asociada a retardo mental. Según el último consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, dentro de los trastornos ortopédicos en los pacientes que tienen síndrome de Down, está la hipotonía, la hiperlaxitud ligamentaria, las displasias, que son anomalías en el desarrollo de los huesos, displasias esqueléticas. Y las consecuencias de esto que serían la inestabilidad de la primera y segunda vértebra, presencia de escoliosis, inestabilidad de la rótula, subluxación y luxación de cadera y pie plano. Dentro de la inestabilidad de primera y segunda vértebra, que se presenta, ya dijimos, por la hiperlaxitud del ligamento transverso y por ese desarrollo anormal de la apófisis odontoides, está presente en el 10 a 20% de los pacientes menores de 21 años. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. El 1 al 2% solamente hacen formas sintomáticas. Y las manifestaciones clínicas van a depender del grado de desplazamiento que tenga la articulación. Van a ir desde parestesias, que son sensaciones de hormigueo, de pinchazos, de los miembros superiores, dolor de cuello, tortícolis, debilidad muscular distal, trastornos de la marcha, ya estamos con un cuadro más progresivo, trastornos de esfínteres, tanto vesicales como rectales, espasticidad, en un paciente que normalmente tiene tono más bajo, y tetraplegia es cuando ya hay un compromiso de los 4 miembros. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es por una placa de perfil de la columna cervical. Hay que pedir una placa de perfil en flexión, en posición neutra y en extensión. ¿Cuándo se solicita? Entre los 2 y los 4 años. Antes de esta edad, las radiografías no son confiables, por falta de maduración ósea. Se define que hay inestabilidad articular cuando el espacio entre ese arco anterior del atlas, que es la primera vértebra, y la apófisis odontoides, que es el axis de la segunda vértebra, es mayor a 5 milímetros. Hay que completar los estudios con una resonancia magnética. Antes de permitir un deporte que tenga contacto o una cirugía que lleve anestesia general, porque requiere para la inducción una hiperextensión del cuello, siempre hay que solicitar la radiografía y el examen del especialista en búsqueda de sintomatología de inestabilidad. Y la placa siempre que hay una situación, o sea, de algún deporte que tenga contacto o previo a una anestesia, sobre todo si la condición del paciente es acompañada por hipotonía, hay que realizar una radiografía. La siguiente. Esta es una placa, la de la izquierda, de una columna cervical normal, donde la distancia entre la primera y la segunda vértebra cervicales es la adecuada. Y a la derecha vemos una placa donde hay inestabilidad y se ve el espacio aumentado interarticular. Entonces, ¿cuándo no podemos montar un paciente con síndrome de Down? En los niños menores de 2 años, porque no se puede hacer, la radiografía no es confiable. Todo paciente que presente síntomas neurológicos de inestabilidad, o si hay una placa radiográfica de columna cervical patológica, o si hay excesiva inestabilidad de cabeza y cuello. Esos pacientes tienen contraindicados los deportes de contacto y todo aquello que requiera flexión o extensión cervical instante. En equinoterapia hay movimientos repetidos, un mal paso del caballo, un movimiento brusco. Entonces, en general, la hipotonía en los pacientes con síndrome de Down es más marcada en los primeros años. Después, en general, como que su tono tiende a normalizarse. Solicitar todos los años el apto médico,
donde un médico especialista, que pueda leer bien la radiografía, especifique que no presenta al examen físico signos neurológicos de esa inestabilidad. Y en los años siguientes pedimos el apto médico donde diga que no tiene sintomatología, y será ya resorte del especialista decidir si hace falta o no una nueva radiografía cervical. Bueno, volviendo al esquema, habíamos dicho que dentro de las inestabilidades de la columna, un capítulo importante era la inestabilidad de la primera y segunda vértebra cervical, y también las hemivértebras. ¿Qué es una hemivértebra? Es una anomalía congénita, donde la vértebra no se desarrolla completamente, y genera una vértebra trapezoidal o acuñada, que condiciona una curva en el eje de la columna. El recién nacido tiene una desviación de la columna congénita, cuya severidad va a depender del tipo vertebral afectado, del número de vértebras que están anómalas, y de la localización. En general, cuando un recién nacido tiene alguna malformación, siempre se buscan otras malformaciones como la cardíaca, las neurológicas, renales o ortopédicas. En el caso de la hemivértebra, hay solamente compromiso óseo. En la radiografía de la derecha se ve una hemivértebra en la región lumbar que está condicionando una escoliosis. Espondilolistesis, ¿qué es esta situación que suena así media rara, ¿no? Es un nombre más complicado, pero la espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra fuera de su lugar, encima de la vértebra inferior. Es más frecuente en la columna lumbar. Acá en el dibujito de la derecha se ve como hay una vértebra que se está desplazando hacia adelante sobre la vértebra inferior. Se clasifican según el grado de desplazamiento en 5 grados. El grado 1 es cuando el desplazamiento es mínimo, y el grado 5 es la espondiloptosis, quiere decir que la vértebra salió totalmente, se desplazó por encima de la otra. ¿Esto qué está generando? Daño en nervios y daños a nivel medular. Hay dolor de espalda, hormigueos, la clínica va a depender del compromiso que tenga. En los niños, cuando hay espondilolistesis, por anomalías congénitas, que generalmente se ven en la vértebra lumbar 5 y en la sacra 1, o por un traumatismo agudo. Y en los adultos, cuando hay espondilolistesis, y en general por degeneración del disco intervertebral. Estas serían las causas más frecuentes de espondilolistesis. Siguiente. Hay que tener precaución, considerando qué posicionamiento va a adoptar sobre el lomo del caballo, qué impacto va a tener durante las actividades de montado esa vértebra, qué grado de movimiento tiene la columna, y considerar también monta y desmonta, que son dos momentos de estrés en la columna. Va a estar contraindicada la actividad cuando hay dolor durante la actividad montado, o cuando hay aparición de síntomas neurológicos como hormigueos, debilidad, cambios en el tono muscular. En general, cuando hay espondilolistesis, se contraindican los ejercicios que suponen esfuerzos bruscos y rotaciones forzadas de la columna que pueden provocar aplastamientos vertebrales. Y esta era la cuarta causa que habíamos nombrado de inestabilidad en la columna, las hernias de disco agudas. Las vértebras están separadas por discos cartilaginosos, que tienen un centro cartilaginoso que está encapsulado en un anillo más duro y gomoso. ¿Cuál es la función de estos discos? Amortiguar la columna y permitir el movimiento de las vértebras. Se establece una hernia discal cuando todo o parte de un disco pasa a través de una parte debilitada de ese anillo que lo circunscribe, y ejerce presión sobre los nervios cercanos o sobre la médula espinal. Y esto genera dolor, entumecimiento, debilidad o alteraciones de la sensibilidad. En el dibujito vemos hacia la izquierda un disco normal, con el núcleo pulposo que está contenido por ese anillo circundante, y cómo la médula y las raíces están saliendo sin ninguna alteración hacia ambos lados de la columna. En el dibujo de la derecha se ve ese núcleo pulposo que está saliendo por un debilitamiento del anillo que lo circunda, y está provocando una compresión en las raíces nerviosas. Y eso va a dar sintomatología, evidentemente. Entonces, la segunda causa que habíamos hablado sobre contraindicaciones osteoarticulares era cuando había procesos inflamatorios agudos. Estos procesos se caracterizan por dolor, inflamación, rigidez, degeneración articular y pérdida de la función. O sea que cuando hay este proceso agudo se contraindica la actividad. Hay que tener precaución
en los casos que no están en puntiaguda, y se recomiendan ejercicios suaves, sin impacto o soporte de peso, y ejercicios que fortalezcan los músculos que mueven la articulación. Estos son dos dibujitos donde se ve en el superior una osteoartritis, es decir, una infección aguda del hueso y de la articulación, y en el que está abajo se ve una cadera comprometida por artritis reumatoidea. La siguiente. Bueno, dentro de las contraindicaciones estaban las fracturas patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Es la que ocurre en un hueso debilitado. La fuerza que produjo la fractura no habría roto un hueso sano. ¿Y cuáles son las causas por las cuales se debilitó ese hueso? Puede ser por osteoporosis severa, osteogénesis imperfecta, o por artritis reumatoidea o enfermedad ósea, que puede ser por un tumor primario o por un tumor metastásico. ¿Cuándo hay una contraindicación? Cuando hay fracturas recientes sin control de la enfermedad de base. Y cuando esto es una precaución, cuando la patología de base está controlada y no hubo fractura en los últimos 2 años. Vamos a hablar ahora un poquito de cada una de estas causas que predisponen a las fracturas patológicas. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la osteoporosis? Es la pérdida de la densidad ósea. Es decir, es la pérdida de ese tramado óseo normal. Sabemos que el depósito de calcio se produce fundamentalmente en la niñez y en la adolescencia. Cuando llegamos a la adultez, casi toda la masa ósea ya está depositada. Vemos acá en el primer dibujo un hueso con trama normal, y a la derecha un hueso con osteoporosis que está como típicamente apolillado. ¿Cuándo se ve osteoporosis? En los adultos mayores, y en las personas que tienen limitada actividad física durante su desarrollo. Por ejemplo, los pacientes neuromotores, muchos de nuestros pacientes. Y en aquellos pacientes que han recibido algunos medicamentos, por ejemplo, corticoides en dosis alta. Todo esto predispone a la osteoporosis. Dentro de los pacientes que tienen osteoporosis, espina bífida, o aquellos con lesiones medulares, o las parálisis infantiles suelen tenerla. Entonces, contraindica la osteoporosis severa, la historia de fracturas, o el dolor óseo que interfiere con la funcionalidad o aumenta en duración o intensidad durante la monta. La siguiente. Bueno, vamos a hablar de otra causa que provoca fracturas, que es la osteogénesis imperfecta. Es la llamada enfermedad de los huesos frágiles. Estas son enfermedades mucho más raras. Tienen un origen genético. La causa es que se afecta la producción de colágeno, que es una proteína que forma el tejido conectivo de sostén del tejido óseo y lo fortalece. Entonces se produce menos colágeno o de inferior calidad, y eso afecta la formación del hueso. Hay 8 tipos con diferentes grados de severidad de osteogénesis imperfecta. En general, la clínica incluye fragilidad ósea por osteopenia, o sea, por este debilitamiento del hueso, fracturas espontáneas, músculos débiles, articulaciones laxas, dientes quebradizos, escoliosis, pérdida de la audición, escleróticas azules, talla baja. La siguiente. Acá hay algunas radiografías que muestran cómo los huesos van a estar incurvados, cómo se ve toda la trama ósea que está como apolillada, raleada, y cómo en esta deformación interviene, por ejemplo, en la columna. Acá vemos una escoliosis importante. Hay malformaciones en los dientes, como dijimos. Bien, la próxima. Hay 8 tipos de osteogénesis imperfectas con diferentes grados de severidad. La osteogénesis imperfecta tipo 1 es la más frecuente y la más leve. La mayoría de las fracturas se producen antes de la pubertad. Generalmente estos chicos consiguen movilidad independiente. En los casos más severos, por ejemplo la osteogénesis tipo 2, los huesos se fracturan desde el nacimiento, el tórax es pequeño y esto condiciona además un subdesarrollo de los pulmones. La enfermedad no tiene tratamiento curativo y los objetivos terapéuticos son maximizar la función y disminuir la incapacidad. La siguiente. ¿Hay contraindicación?
en las formas moderadas y severas, con historia de fracturas, con escoliosis y con pobre control de cabeza y tronco. Y encontré este artículo, que es del Servicio de Kinesiología del Hospital Garrahan, donde hablan de la importancia de la terapia y la actividad física en niños con osteogénesis imperfecta. En este artículo recomiendan en niños que tienen presentaciones leves la hidroterapia, porque es una terapia donde en el agua se disipan todas las fuerzas, y actividades recreativas y deportivas que evitando aquellas que tienen riesgo de impacto o choque. O sea que la osteogénesis en cualquiera de sus presentaciones es una contraindicación para la equinoterapia. La siguiente. Bueno, habíamos dicho que las deformidades articulares por patologías degenerativas o de otras causas también eran contraindicación. Y nombramos que la coxoartrosis, que es la artrosis de cadera, la artrogrifosis y la artritis reumatoidea entraban dentro de las contraindicaciones con estas características. Vamos a hablar primero de la coxartrosis. Siguiente, que es la artrosis de cadera. La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa de la articulación que tiene pérdida del cartílago articular, crecimiento óseo anormal y deformación de la articulación. Presenta dolor y limitación de la movilidad articular. Está contraindicada cuando la movilidad de la cadera requerida para montar y la posición de horcajado puede causar más daño articular. Acá vemos en el dibujo de la derecha la cadera normal sana, y la otra cadera, la cadera derecha, que tiene daño en el cartílago articular. Y en la radiografía de abajo se ve también una cadera que tiene la cabeza femoral y el acetábulo bien conformado, y la otra que está con artrosis. Siguiente. Artrogrifosis. ¿Qué es la artrogrifosis? En realidad la artrogrifosis es una condición que está presente en el nacimiento y en múltiples contracturas musculares o articulaciones con muy limitado rango de movimiento. ¿Cuáles son las causas para que un recién nacido presente artrogrifosis? Las dividimos en causas neurológicas y causas no neurológicas. Dentro de las neurológicas, todos los trastornos del sistema nervioso, sea en cerebro, en médula, en nervios, que causan disminución de la movilidad del feto y anomalías de origen muscular, como las miopatías congénitas o las distrofias musculares congénitas. O sea que en estas enfermedades hay artrogrifosis. Y dentro de las causas no neurológicas es cuando hay alteraciones en los tejidos que están asociados a la articulación, tendones o huesos, o hay limitación física al movimiento del feto. Todo feto que tiene limitados movimientos por más de 3 semanas está en riesgo de presentar artrogrifosis. Por ejemplo, en las gestaciones múltiples, o cuando hay oligohidramios, es decir, que hay poco líquido amniótico. El líquido amniótico es el líquido que dentro del útero materno permite el movimiento del feto. O cuando hay malformaciones uterinas. La siguiente. Bueno, hay distintos cuadros clínicos dependiendo de las articulaciones y los músculos afectados. Típicamente, los brazos rotan hacia adentro, las piernas pueden rotar hacia afuera, hay codos y rodillas sin flexibilidad de extensión, y las muñecas y los dedos están flexionados, y las caderas tienen luxación. La precaución en los cuadros que sean más leves es que las articulaciones que posicionan al jinete horcajado tienen limitado rango de movimiento, y va a ser una contraindicación cuando no puede estar bien posicionado, o cuando la actividad produce dolor, o hay cirugías recientes. Esto va a ser decisión de cada paciente según el grado de afectación y las articulaciones afectadas que tenga. La próxima. Y nombramos a la artritis reumatoidea ya varias oportunidades. Vamos a describir un poquito qué es la artritis reumatoidea. Es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a las articulaciones y también otros órganos. Es de causa autoinmune. Esto quiere decir que el organismo, el cuerpo, genera anticuerpos contra sus propios tejidos, que los destruyen, que los lastiman. Es una enfermedad crónica que causa dolor, inflamación y rigidez en las articulaciones.
y se caracteriza por presentar exacerbaciones agudas. Es característica la inflamación simétrica de las articulaciones periféricas, que se ven en las muñecas y en los dedos, y eso lleva a la destrucción progresiva y a la artrosis. En la primera foto es una pusea aguda, una manifestación aguda de la artritis reumatoidea, porque ven que están los dedos enrojecidos, las articulaciones interfalángicas tumefactas, hinchadas. Y en el dibujo de abajo ya es una mano con un compromiso de artritis reumatoidea crónica, con todas las deformidades. La artritis reumatoidea afecta al 1% de la población, es más frecuente en las mujeres, entre los 35 y 50 años, aunque hay también presentaciones juveniles. La próxima. ¿Cómo es el cuadro clínico? En la artritis reumatoidea el comienzo es insidioso, con rigidez matinal de las articulaciones, sobre todo en las manos, con dolor, hinchazón, el enrojecimiento que vimos, hay cansancio, debilidad general, suele típicamente aparecer fiebre por la tarde. Se afectan al principio las manos, pero terminan afectándose todas las articulaciones, hombros, codos, caderas, rodillas, y cursa con deformidad progresiva. Habíamos dicho que uno de los problemas que también tenía era inestabilidad articular y riesgo de subluxación de las dos primeras vértebras cervicales. Estos son los síntomas articulares, pero dijimos que es una enfermedad sistémica, o sea que también tiene síntomas generales, como por ejemplo inflamación de los vasos, que generan úlceras en las piernas, inflamación de los nervios, neuritis, inflamación del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, o inflamaciones del miocardio, que es el músculo cardíaco, y también afectación pulmonar, y nódulos subcutáneos. Siguiente. En la artritis reumatoidea va a ser una precaución cómo posicionar al paciente con los apoyos adecuados y con la menor tensión en las articulaciones comprometidas. Y va a estar contraindicado cuando hay una exacerbación aguda con dolor e hinchazón, o cuando hay dolor o inflamación que interfiere con las habilidades funcionales. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de las alteraciones de la columna. Entonces recordamos un poquito la anatomía. La columna normal tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras que están fusionadas formando el hueso sacro y unidas al coxis. La función de la columna es ser la estructura principal de soporte del esqueleto, dando estabilidad y movilidad. Protege a la médula espinal y le permite al hombre desplazarse de pie sin perder el equilibrio. Para adaptarse a la posición de pie, la columna adoptó distintas curvaturas que son fisiológicas, son normales. Las 4 curvaturas normales son la lordosis cervical, que es la primera, la sifosis torácica, que es la segunda, la lordosis lumbar y la sifosis sacra. Serían las 4 curvaturas, siendo más importantes las 3 primeras, que son las que le dan mayor movilidad. ¿Cómo se desarrollan? La siguiente, por favor. ¿Cómo se desarrollan estas curvaturas? El bebé recién nacido tiene una columna con una curva sifótica, igual que tienen los animales que son cuadrúpedos. Quiere decir que es como una C con la concavidad inferior. La columna va a ir desarrollando, en la medida que empieza la actividad motora del chiquito, y empieza a enderezarse, a formar las distintas curvaturas. Lo primero, el desarrollo en el chico siempre es de la cabeza hacia los pies, o sea que lo primero que va a ir madurando es el control cefálico. Entonces, hacia los 3 meses, al empezar a levantar la cabeza, se empieza a formar la lordosis cervical. Hacia los 3 años, ya con un niño que ha estado caminando durante 2 años, empieza a tener el niño una lordosis lumbar incipiente. Esa lordosis aparece porque la retroversión de la pelvis no consigue absorber totalmente el enderezamiento del tronco, de la posición de bipedestación del hombre. Y hacia los 10 años ya está la lordosis definitiva. Entonces que a los 10 años ya la columna
tiene desarrolladas todas sus curvaturas del adulto, con las curvas primarias, que mantiene la cifosis dorsal y la cifosis sacra, y generó la lordosis cervical y la lordosis lumbar. La siguiente. Este es el desarrollo normal de la columna en los niños. En esta, acá lo que vemos son las curvaturas anormales, es decir, cuando aumenta la cifosis, en el primer dibujo hacia la izquierda, cuando aumenta la lordosis, el dibujo del medio, y cuando hay una desviación lateral de la columna. Siguiente. La hiperlordosis lumbar está acá representada en el primer dibujo, y la vemos en casos de artritis, en las distrofias musculares, que es cuando hay una alteración del músculo, ya lo vamos a ver más adelante, pero es un músculo que está tipo flojito, sin tono muscular, y también en el enanismo. La que conocemos y muchos padecen es la rectificación cervical, esa es una curvatura, o sea, cuando se pierde la lordosis cervical. Y a nivel dorsal, la hipercifosis dorsal, que es esta joroba, posturales, a falta de tonicidad de los músculos paravertebrales, es esa postura jorobada. Bien, la próxima. La próxima. Vamos a hablar ahora entonces sobre las escoliosis. La escoliosis es la desviación lateral de la columna. Acá vemos en el dibujo una columna que mantiene su alineación, y hacia la derecha una columna con escoliosis. La podemos dividir a las escoliosis en aquellas que son no estructurales o posturales, que es cuando no hay rotación ni alteraciones estructurales de las vértebras. La columna es aún flexible, y cuando el paciente se endereza, vemos que la columna se endereza también, o sea que es algo postural. En cambio, las escoliosis estructuradas es cuando hay alteración de las vértebras, o sea que rotan las vértebras, y hay contractura de los tejidos blandos en la concavidad de la curvatura. No va a desaparecer por más que el paciente tienda a erguirse y a corregir la postura, y la única corrección es la quirúrgica. La siguiente. Bueno, las causas de escoliosis. Las escoliosis más frecuentes son las idiopáticas, es decir, que no hay una causa conocida, la mayoría son leves, y son las que se ven en la preadolescencia, más frecuentemente en las niñas. En la adolescencia hay un crecimiento muy importante de los huesos por el aumento de talla, y esto se acompaña también de una hipotonía. ¿Vieron cuando en la adolescencia siempre hablamos de la edad del pavo, el chico que está dismétrico, que no calcula, que tiene que volverse a ser amigo del cuerpo que está creciendo? Además, todo eso se complica porque tiene cierta hipotonía. Entonces, es frecuente la aparición de este tipo de escoliosis en los adolescentes. Otra causa de escoliosis es cuando hay malformaciones neuromusculares, y es por eso que en muchos de nuestros pacientes que tienen parálisis cerebral, o distrofias musculares, o espina bífida, la escoliosis es una deformidad que acompaña. Y en defectos de nacimiento, como ya vimos, que afectan las vértebras u otros defectos congénitos. ¿Cómo se diagnostica la escoliosis? Con el examen físico. Viendo al paciente de atrás, se ve que hay una asimetría de hombros, un hombro más alto que otro, o asimetría de caderas, una más alta que otro, diferente la forma de los omóplatos, diferente el largo de miembros inferiores. Y el pediatra realiza la maniobra de Adams, es una maniobra simple, donde lo que se busca es ver cómo está alineada la columna. El paciente le pedimos que se incline el tronco hacia adelante, y con los brazos extendidos, y las piernas también extendidas, se ven en la primera foto como la columna sigue una línea normal, con todas las apófisis espinosas, una al ladito, una abajo de otra, en una línea normal. En el dibujo de al lado vemos una deformidad causada por escoliosis, es decir, hay una curvatura, y cuando vemos hemitórax izquierdo y derecho, hay un abovedamiento del hemitórax derecho.
O sea que con una maniobra simple se puede controlar si aparece o no una escoliosis. Siguiente. La escoliosis se clasifica según los grados de la curvatura. Se habla de una escoliosis leve cuando esa curvatura es menor de 20 grados, moderada cuando está entre 20 y 40 grados, y severa cuando es mayor de 40 grados. Siempre que tenemos un paciente que tiene una escoliosis hay que conocer el grado, qué dirección tiene y dónde está localizada la curva. Siguiente. También analizar si esa curvatura, si esa escoliosis es postural o estructurada, qué forma tiene, si es una forma de C o si es en S, porque muchas veces hay una curvatura y hay una curvatura compensatoria hacia otro lado, o sea que se hace una curva en S. Y también conocer el grado de desviación. La precaución en todo paciente que presente escoliosis es ver que la columna tenga la suficiente flexibilidad como para acomodarse a los movimientos del caballo. O sea que la actividad tiene que ser monitoreada y controlada para no agravar esa curva. Hay contraindicación si la actividad produce dolor o si no hay suficiente movilidad para acomodarse a los movimientos del caballo, o si la curvatura está empeorando. Bueno, la contraindicación entonces dijimos, si la curvatura está empeorando, y en escoliosis mayores a 40 grados estaría contraindicado. Bueno, les voy a contar ahora un caso clínico, una paciente que concurría a nuestro centro, una niña de 13 años, tenía diagnóstico de trisomía 8, y concurría a nuestro centro desde los 10 años. A los 13 años desarrolla una escoliosis severa. Su diagnóstico, trisomía 8, es una enfermedad rara genética. Dentro de su cuadro clínico presenta malformaciones esqueléticas, como paladro ojival, cuello corto, escoliosis, rótulas poco desarrolladas o ausentes, dedos de las manos y de los pies estrechos, y movilidad de las articulaciones reducidas. También tenía ligera hipotonía e hiperlaxitud ligamentaria. Cuando ella empieza a hacer quimioterapia, realmente tenía una escoliosis leve, y a los 13 años empezamos a ver que esa curva se iba acentuando. Lo conversamos con la mamá, le dijimos que realmente veíamos que estaba empeorando su escoliosis, queríamos una consulta con el médico ortopedista. Bueno, finalmente no teníamos la radiografía, decidimos bajarla del caballo hasta que no teníamos la certeza porque veíamos que la curva empeoraba. Pasamos a hacer trabajo debajo del caballo. Ella se ponía sobre el lomo, hacíamos todos los movimientos de elongación, de extensión, hacia adelante, hacia atrás, todo esto con la kinesióloga de nuestro grupo. La madre finalmente va a la consulta y trae la placa, la siguiente. Vemos, como yo les decía, la simetría de hombros, la simetría de omóplatos, la simetría de caderas, y esta era la placa con esta terrible curvatura que en 15 días tuvo indicación quirúrgica. Es decir que cuando inició el equino, era una escoliosis leve que realmente se podía modificar, se podía trabajar bien, pero cuando se estructuró de esta manera, por el crecimiento de la adolescencia y la hipotonía y hiperlaxitud de base, bueno, quedó contraindicada la actividad. Y esta es la placa posterior a la cirugía, donde se hizo una fijación de los distintos segmentos de la columna. Con esta placa quedó contraindicada también, porque vamos a hablar ahora de otra contraindicación, que es cuando hay fijaciones o fusiones de la columna, que fue lo que se hizo en este caso para corregir la escoliosis. ¿Qué es una fijación o fusión de la columna? Es cuando dos o más vértebras están estructuralmente unidas e inmovilizadas. El movimiento del caballo aumenta el movimiento de los segmentos que están por encima o por debajo de la fijación o de la fusión. O sea que la precaución es siempre la consulta con el cirujano y estar alertas a la aparición del dolor. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando no hay suficiente movilidad por arriba o por debajo para acomodarse al movimiento del caballo. También, si hay condiciones preexistentes de degeneración de las articulaciones de los segmentos móviles restantes de la columna, es una contraindicación,
y cuando hay presencia de dolor. Bueno, con esto concluimos de hablar de todas las contraindicaciones y precauciones de los distintos procesos patológicos que involucran a la columna.